Zorras y Lagartas, un podcast de sexualidad para derribar tabús, de la mano de Joy Club. Bienvenidos, un día más estamos aquí después de los últimos 15 días, que como sabéis ahora Zorras y Lagartas tiene frecuencia quincenal, pero como lo prometido es deuda, este episodio es muy especial porque por primera vez tenemos una invitada con nosotras y es nada menos que Ana Requena. Bienvenida. Voy a hacer una mini presentación para quienes no te conocen, que bueno, Ana es periodista, es cofundadora del diario.es y aparte también es escritora, ha publicado Cómo identificar los micromachismos, Feminismo vibrante e Intensas. Sí. Que de hecho, bueno, aunque Intensas es tu último libro, sí que es verdad que nos apetecía más un poco hablar del de feminismo vibrante porque es con el que Sara y yo quizá más nos hemos sentido identificadas. Y yo quería empezar preguntándote un poco por la dedicatoria, porque le dedicas a tus abuelas. Sí. Así que un poco que nos cuentes, y bueno, pues Sara, tú también si quieres participar, ¿qué hemos recibido o qué recordamos de la vida sexual de nuestras abuelas? ¿Qué nos ha podido llegar de eso? Sí, bueno, primero gracias por invitarme, es un gusto estar aquí y además es vuestra primera invitada, qué bien. Sí. Un placer, nunca mejor dicho. Y sí, la dedicatoria de Feminismo vibrante es a mis abuelas porque me pasaba que mientras lo escribía, a veces pensaba, joder, esto lo van a leer mis abuelas, y me daba vergüenza. No decía, ay, mierda, esto lo van a ver mis abuelas, ¿no? Y claro, mientras escribía, pensaba, no puede ser, porque justo es un libro que lucha un poco contra el pudor y contra la vergüenza. Digo, entonces tengo que reapropiarme un poco de esto que estoy sintiendo, ¿no? Y digo, ¿cómo reapropiarme de esta vergüenza y de este pudor que me da que lo lean mis abuelas? Digo, pues dedicándoselo a ellas, ¿no? También porque me parecía un homenaje bonito por lo que dices, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que dices. O sea, yo creo que por un lado vivimos una época en la que nuestras vidas son súper diferentes en muchos aspectos a las que pudieron tener nuestras abuelas y hemos convivido con ellas, ¿no? O convivimos con ellas. O sea, no son mujeres lejanas que no conozcamos, ¿no? Sino que muchas las hemos conocido, hemos podido vivir con ellas. Y eso es bastante alucinante si pensamos en las súper diferencias que hay. Y claro, en cuanto a la vida amorosa y sexual, pues es que las diferencias son enormes. Que hay muchas abuelas que no han tenido orgasmos y se sigue diciendo, o sea... Sí, claro, es como que vivían... bueno, pues si ahora nos seguimos como quejando y seguimos hablando de que nos falta autoconocimiento, ¿no? De que nos faltan herramientas... pues cuando ellas eran jóvenes, pues claro, ¿no? Yo me acuerdo mucho, mi abuela Ana me contaba, bueno, ya no tenía ni idea de lo que era la regla. O sea, cuando le dieron, ¿no? Cuando ya la tuvo, se enteró de que eso existía, pero no tenía ni idea de que eso tal, ¿no? O, bueno, por supuesto, pues no, ese mandato un poco también del matrimonio, ¿no? Y de llegar al matrimonio vírgenes, ¿no? Vírgenes es decir, sin haber tenido como coito. Y si no, pues lo que te pasaba, ¿no? Y el estigma que había si no lo hacías. Y claro, pues como qué planificación había, ¿no? Ahí, o sea, era como los hijos que Dios quiera. Exacto. ¿No? Yo fíjate, me acuerdo de mi madre cuando me ha contado de mi abuela y de a lo mejor mis tiabuelas, que cuando a lo mejor alguna pues tenía una relación prematrimonial y luego a lo mejor ese hombre volaba, vivían en aldeas súper pequeñitas en Galicia. O sea, imaginaos lo que era tú estar soltera, embarazada, o sea, incluso para sus propias cuñadas era como, madre mía, esta, pues eso, menuda guarra, o sea, poniéndolas fatal. Y otra cosa que me llama mucho la atención también de quizá la vida sexual de nuestras mayores es que en el caso de mi abuela, a mí me ha llegado a contar mi madre de, bueno, y es que tu abuela lo veía como algo malo, en plan, como algo que no se disfrutaba, era como que lo tenía que hacer como por deber, pero yo sinceramente tengo dudas de que ella alguna vez disfrutara de eso con mi abuelo. No. Me parece Si tristísimo. es eso, no había educación sexual, obviamente, y todo está, obviamente, el machismo, patriarcado y tal, que iban a saber ellas de cómo, de qué era el placer para ellas, pues nada. O sea, quiero pensar que algunas disfrutaron en algunos momentos. Algunas seguro que habría, no, ¿sabes? o que alguna que tuviera alguna, ¿no? Que, pues no sé, por ejemplo, el caso de mis abuelos, que yo creo que tuvieron una buena relación, dentro de, sobre todo, de que además en esos momentos muchos se casaban sin conocerse mucho, ¿no? Entonces quiero pensar que algún orgasmo se llevaría y que algo disfrutaría.
Pero claro, como que el placer era algo muy prohibido, ¿no? No era algo Para ellas, sobre todo, para no ellas. para No, ellos. claro, para ellas, para Porque ellas. él, claro, No, claro. no, para ellas, ¿no? Ellas era como el que el disfrute era algo que estaba mal visto, que era muy inaccesible. Y eso es tremendo. Bueno, y la posibilidad de elegir también, ¿no? Ya, esa es otra ¿Qué historia. posibilidad de elegir tienes de elegir, ¿no? Tu vida amorosa, sexual tenían? Pues claro, muy limitada. Y has comentado bueno, que ahora hay como una distancia muy grande, por suerte, de cómo lo vivían ellas a Mm, cómo lo podemos vivir nosotras, pero esto me recuerda a una de las cosas que cuentas en el libro, que sí. es la historia del vibrador, bueno, vibrador, estimulador, lo que sea, que se enciende en la maleta Sí. y que tú misma te tienes que como autoconvencer de, oye, que yo esto lo tengo que vivir tranquilamente porque no es nada malo, Mm. y sin embargo aún como que sentimos esa Pero nos vergüenza, sigue pasando, nos ¿no? sigue Incluso a ti y pasando. a mí, o sea, y a ti también, obviamente, pero que hablamos de sexualidad, que estamos como tan expuestas y sigue dando Claro, y vergüenza. entonces mi pregunta es, Mm. ¿de dónde creéis que bebe ese pudor que a día de hoy todavía sentimos con lo ya educadas, empoderadas y todo esto que estamos? Bueno, claro, yo creo que en general el sexo, en general, sigue siendo algo, bueno, por un lado es como una sociedad hipersexualizada, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, no sé, creo que no tenemos como un contacto, no lo sé, cotidiano con la información y con Ujú. nuestras experiencias, ¿no? En el sentido de que sea algo normalizado, ¿no? El que desde adolescente, desde joven puedas como tener unos espacios seguros donde hablar, donde tener información. Yo creo que eso no lo tenemos muy interiorizado ni incorporado. Y luego, claro, la otra cosa, ¿no? Que de la que parte también feminismo vibrante y que tiene que ver con el tema de las abuelas, es como, vale, nuestras vidas han cambiado un montón, pero hay mandatos que no se han transformado casi. Entonces, pese a esa distancia que existe y que vemos y que experimentamos, hay ideas, estereotipos, opiniones, consensos sociales, ¿no? Que interiorizamos y que bebemos, que no han cambiado tantísimo. No, no, Que se han Mm. transformado un poco, o sea, se han modernizado porque obviamente pues ahora no, nadie nos diría, espera hasta el matrimonio, ¿no? Y nos diríamos, ¿esto qué es? ¿No? bueno, Evidentemente. Pero, bueno. pero sí tenemos el mandato de la espera, ¿no? Yo Mm. digo en el libro mucho, tenemos el mandato de la Sí, espera a la segunda cita, es justo. Una o a primera la cita no, porque tercera, Mm. entonces, o a que él te escriba, o a que él te diga, o aquel tal, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la sexualidad de las mujeres, aún entendida como algo discreto, como algo que siempre es más, bueno, está más al servicio, por ejemplo, Es como del más amor, pasivo, quizá más también. pasiva, sí, ¿no? Más al servicio del amor, pero no del placer, Mm. más al servicio del otro, más comedida, y bueno, que la sexualidad sigue sirviendo ¿no? Para jerarquizar a las mujeres, para calificarnos, para domesticarnos de alguna manera, para disciplinarnos, está claro. totalmente. Tenemos los vídeos ahí de los chicos que dicen ¿no? Los TikTokers Los estos, ¿no? tiktokers Dices. estos, Buah, ¿no? qué Que horror, dicen que no, qué horror. que claro, que cuanto con más te hayas acostado, Sí. pierdes puntos. Es Pero esto- como, eso está muy de Lo del moda ahora, o sea, por eso que kilometraje y parece que ha todo todo empeorado esto. eso, ¿no? El body count, el el no sé body qué. count. ¿Eso qué es? Eso es lo mismo de nuestras abuelas, pero en TikTok, ¿sabes? Sí, Solo que de de otra otra forma. manera. O sea, Yo por añadir a lo que has dicho antes del tema también, o sea, creo que hace muchísimo que ya desde pequeños, porque es como que, bueno, tú tienes un hijo, no sé cómo lo llevarás con este tema que voy a decir, de educación sexual, pero es como que les enseñamos que está mal visto tocarse los genitales, ¿no? Y más a las niñas. No sé si tenéis hermanos, pero a lo mejor de pequeños yo tenía un hermano, ¿no? Y si una niña se tocaba la vulva ya, fatal, en plan, no te lleves las manos ahí. Con un niño no tanto, está más expuesto, más tal. Entonces, ya desde pequeñas nos están enseñando que está mal, que sentamos ahí cosas. Entonces, sí, ¿Y hace mucho. cuándo diríais que en vuestro caso fue este cambio de chip? Porque yo me acuerdo que en el mío, yo estaba en un colegio católico, a mí me estaban haciendo muchísimo slut shaming porque ya Sí, me estaba sí. empezando a lo mejor a fijar en chicos, con alguno que daba, me besaba en los labios y era como, uy, esta qué guarrilla. Y entonces, pues llegó un momento que, o sea, me hacían tanto bullying con ese tema mis propias amigas que yo dije, Tus amigas. ah, sí, pues ahora me lo voy a gozar. Y empecé como, bueno, pues ya me da igual, yo seguía mi rollo, me quedé sin amigas, o sea, fue como, bueno, Joder. pero tuve que tomar esa decisión y dije, hasta aquí. Y sí que es verdad que desde ese momento ha sido como, bueno, pues ya que me diera un Pa'lante. poco igual lo que la gente Pero pudiera qué pensar. suerte en ese Entonces, sentido. yo quería saber en vuestro caso, ¿qué fue lo que os hizo decir, bueno, pues sí, ya está, me lo voy a gozar, no me importa? Tampoco recuerdo yo un momento, creo, solo, ¿eh? Yo creo que ha sido como un proceso, poco a poco. O sea, tengo momentos, ¿no? De recordar, pues, como lo que dices tú, de sentirte mal, ¿no? De sentirte señalada. Además, a veces por tonterías, ¿no? Y por cosas Mm. súper, porque en fin, ¿no? Dime darte un beso
pero, pero no sé, como que siento que ha sido un proceso así de poco a poco también, de ir como apropiándome de mi deseo y de mi sexualidad. A mí el feminismo sí me ha dado mucho en ese sentido, ¿no? Y el compartir con las otras y el estar con las otras. Entonces, no sé, no tengo, fíjate, tanto como un momento, sí que voy identificando el momento en el que empiezo a adueñarme más de eso y a disfrutar más. Y desde luego a comienzos de mis 20 no eran. O sea, no era. Tengo claro que la primera parte más de mis 20 fue otra cosa. No es que no pudiera disfrutar nunca, pero tengo claro que era otra cosa. Y que poco a poco fue, ¿no? Fue cambiando. Y ya Bueno, yo para iba a decir No sé, es que nos queda como para una si pregunta quieres. que, o sea, y... que yo, o sea, por el tema de que yo tuve la suerte de tener una amiga que sí que, como que era como yo en este sentido, ¿no? Y ahí la importancia de la comunidad y de hablar de estos temas y tener gente a tu alrededor que sea como tú, porque si no, joder, pues no sé, podrías saber, igual que a ti te pasó eso, que te insultaban y demás, y tu reacción fue, vale, pues hago lo que me dé la gana, cuánta gente se hunde y Mm, precisamente se frustra y, ostras, qué complicado. Totalmente. Y ya un poco para ponerle el broche final a esta conversación, ¿creéis que vuestras profesiones se ven como poco serias o de segunda por estar relacionadas en ocasiones, bueno, en tu caso que a veces escribes de ujú. sexualidad o de lo que está pasando, pues lo que pasó con Nebulosa, la canción de Zorra, tú por ser sexóloga y yo también por ser periodista de sexualidad, ¿sentís eso? Como que hay un estigma por el hecho de que Muchísimo. hablemos de este tema. Muchísimo. O sea, yo lo que hablaba el otro día también de ser poliamorosa, sexóloga, Mm, estar hablando, o sea, no sé, es como todo se junta y a la guarra, ninfomana, me han llamado de todo. Así que sí, Sí. creo que Claro, yo creo que por un lado, por ejemplo, cuando en el tema del periodismo, la escritura y tal, creo que es que hay temas que sí que han sido siguen siendo considerados un poquito como de segunda, o si los escribimos nosotras, ¿no? Si Mm, somos nosotras, parece que estamos hablando de nuestras cositas, no de algo sí, es verdad, es verdad. universal, ni interesante, ni que le pueda apelar a todo el mundo, sino que son como vuestras moviditas, y esto a ver, hay quien lo, ¿no? Como que lo descalifica. Y luego también pasa mucho. Creo que en el periodismo hay como ciertas a veces normas, ¿no? En que parece que lo personal nunca puede importar. Y claro, yo, por ejemplo, creo que el periodismo feminista bebe mucho de lo personal y toma mucho de lo personal y reivindica mucho lo personal para encontrar ahí temas, enfoques y cosas y material interesante. Y yo eso, por ejemplo, sí lo he practicado mucho. Me interesa un montón y sé que hay quien lo considera bueno o de segunda o cuestionable. Yo eso sí que lo reivindico mucho. Y, pero claro, yo creo que lo que dices es que sigue existiendo un señalamiento Continuo, mm, por lo que tú te dedicas o por tus posiciones, ¿no? Es pero decir, no se si mejora. efectivamente hablas de sexo, em, si explícitamente, además, si, no sé, si reivindicas o hablas también de otras maneras de relacionarte, Vamos, poliamor o vamos. muy, bueno, muy amplio, ¿no? Entendido de una manera muy amplia, porque hay miles de, ¿no? Ahí hay Sí, mil sí. cosas por hablar y mil matices. Pero sí pienso que sigue habiendo unos estereotipos súper fuertes y la gente te tiende a encasillar o tiende a mirarte de una manera, ¿no? Muy concreta, seguro que a ti también te pasa, se te sigue A pasando. mí me, Todos o los sea, días, ¿no? desde que empecé a publicar artículos, empecé hablando de moda, ya recibía críticas y luego cuando entré en el mundo de sexualidad eran los insultos de menuda ninfómana, qué guarradas estás diciendo, vete a esta web de pornografía a hablar de estas cosas que aquí no interesan, o sea, era como que no se veía que en un Sí. medio yo pudiera hablar no solo de sexualidad, sino de Mm, una sexualidad vista desde el feminismo, el deseo, el consentimiento, o sea, una mm. sexualidad que al final también está beneficiando a la mujer, porque es lo que dices tú, no tiene ese rol pasivo, tiene un rol activo, tiene un Pero rol de esto es mi deseo y esto es lo que yo quiero hacer yo ahí también. tengo una duda que te quería preguntar, de hecho, y es, vale, nos tenemos que apropiar de nuestro deseo, iba a decir reapropiar, pero no reapropiar porque nunca nos hemos apropiado de él. ¿Cómo hacemos eso de una forma real? Es decir, ¿cómo ahora podemos Ya. identificar cuál es nuestro deseo y no cuál nos está diciendo la sociedad que tiene que ser nuestro deseo? Por ejemplo, con temas de BDSM y tal, que están tan de moda, ¿no? ¿Cómo encontramos ahí? ¿Cómo lo hacemos nuestro? Bueno, yo creo que están de moda en burbujas y en Bueno, nichos, yo ¿eh? creo que sí que están de Sí, moda, no sé, ¿no? El tema de... yo creo que a veces vivimos en ciertas burbujas y que cuando sales de ahí hay ¿Sí? temas que no sé si, no sé hasta qué punto llegan a la gente, igual que el tema de romper con la monogamia, ¿no? Yo a veces tengo Eso la sí que es sensación de que en determinados entornos esto se habla, ¿no? Se piensa, se tal, pero que luego hay otros en los que no llega mucho.
¿Cómo lo hacemos? Es que sí que me preocupa mucho porque ahora mismo hay muchas conversaciones que giran en torno a eso y sí me preocupa la idea de que parece que no haya posibilidad de, de encontrar un deseo genuino en una. O sea, yo pienso que, por supuesto, que tenemos que hacer bueno, una crítica, está súper bien que reflexionemos sobre la construcción de nuestros Sí, deseos, sobre la construcción del deseo, en fin, que te voy a contar, ¿no? Seguro que sí, de dónde vienen, ¿no? Gustos, de dónde vienen filias, fobias, porque hay determinadas prácticas, pues eso, ¿no? Súper normativas, súper normalizadas y otras no. Lo que pasa es que pienso que a veces, hasta qué punto alguna vez eso está llevando a posiciones que impiden también que podamos disfrutar ya, totalmente de acuerdo. de nuestros deseos y de nuestra sexualidad y del Sí, sexo un poco como queramos. O sea, una cosa es repensar y hacer la crítica y otra cosa es exigirnos unos estándares como si eso estuviera mal hacerlo. Yo creo que no podemos llegar, ¿no? Creo que no podemos caer en el estándar del buen sexo feminista, como si hubiera Ujú. una manera única de entenderlo y de vivirlo. Una cosa es repensar y otra cosa es saber, bueno, pues sí, ¿qué sí, haces? sí, ¿Te yo estoy de gusta acuerdo algo, lo contigo. deseas y no lo puedes hacer? Conozco a Bueno, muchas feministas que es como, no puedo dejar que me agarren del cuello porque entonces no soy feminista. la Y esto historia es, a ti está, te gusta, lo deseas, estás a claro, gusto haciéndolo, ¿con claro. quién? A lo mejor a veces sí, a lo mejor a veces no, a lo mejor a veces hay con personas que te apetece no sé qué cosa y con otras no, o Sí, pero que va exista como ese momentos. diálogo interno contigo misma de realmente entender qué A ver, nunca quieres. vamos a poder, o sea, no vamos a poder nunca quitarnos de encima todo, pero ni en el deseo, ni en el sexo, ni en otras cosas de cómo vivimos. Claro que todo está mediado por el patriarcado, por valores machistas, sin duda. Ahora, creo que también en la medida en la que podamos hablar y dejarnos también vivir, ¿no? Con cierta autonomía las cosas que nos apetece vivir, pues podremos decir, oye, yo estoy bien con esto, no me gusta, lo deseo, explorar al final, explorarse a una, ¿no? Y Claro, explorar la vivencia pero es verdad que es propia. difícil en algunos casos, ¿no? Cómo explorarme si estoy todo el rato con mensajes de te tiene que gustar esto, tal, tal, tal. Es como, ¿cómo voy a quitar eso y saber realmente, ¿sabes? Yo creo Callar que es todo ese difícil, ruido. Pero pero creo que bueno, también tiene que ver con, no solo con pensar el deseo, sino con pensar también a veces para qué hacemos las cosas. Y en el caso de las mujeres, pues este mandato del complacer, del gustar, ¿no? Decir, oye, estoy haciendo esto realmente, lo hago por complacer todo el rato, realmente también me complace a mí de alguna manera o no. O sea, no solo es el sexo, yo creo que es también pensar en cómo nos relacionamos a Ujú. veces con las otras personas, para qué, ¿no? Para qué utilizamos ciertas cosas. Bueno, eso te puede dar te puede ir dando una idea. Yo no creo que no eso. ¿Nos podemos quitar todo de encima? No. todo imposible, ¿no? Pero ¿quiere decir eso que no lo podamos vivir al Claro. mismo tiempo y disfrutar? Yo pienso que no. Que además también creo que corremos el peligro de decir qué es lo que le puede gustar a una mujer o no. Como qué es lo posible que le puede gustar. Y a mí Pero eso sí ¿quién crees que le me parece está un riesgo. diciendo eso a las mujeres ahora mismo? No, o sea, yo creo que todo el rato, por El supuesto, que porno, por hay ejemplo. ¿Vale? prácticas normativas, ¿no? O que decir, te tiene que. Pero también pienso que tenemos que tener cuidado con la idea de decir, no, es imposible que a una mujer le guste el sexo anal Ujú. o que le Sí, guste hacer una mamada de esta manera. Como que parece que sea imposible que una mujer disfrute de ciertas prácticas, porque están tan impuestas y son tan machistas per se que es imposible que te pueda gustar. ¿Por qué? Porque creo que eso lleva a la culpabilización o a que las mujeres a las que eso les guste se sientan mal y digan, es imposible, la culpa. cómo me puede Eso es. gustar esto? Esto está mal, no me puede. Entonces al final lleva a, creo que a sentirnos mal, a culpabilizarnos, a decir, bueno, o sea, creo que ahí, ¿sabes? Yo veo un límite también peligroso que cruzar me parece que solo lleva a más culpa y más cuestionamiento de las mujeres hacia sí mismas todo el rato, ¿no? Entonces, Vale. ¿es la práctica, hay prácticas machistas per se? Pues yo creo que lo que es machista es el contexto, son las presiones, son los mandatos, las coacciones, los estereotipos. Eso me parece que es lo machista, no una práctica por sí misma. Esto era Vale. una de las cosas también que quería preguntaros, que ¿cuáles creéis que son las barreras que tenemos a día de hoy
de cara a disfrutar libremente nuestra sexualidad, y creo que esta es precisamente una de las más grandes, que hay como que una especie de criminalización de ciertas prácticas que parece que si tú dices que te gusta eso, o que a lo mejor estás en algún tipo de kink que es como más Sí. nicho, ya puede, no, pero ¿cómo te Mm. puede gustar esto, sabes? Yo creo que las dos cosas, porque convivimos con lo que decíais también de esas prácticas o de esa manera de hacerlas que nos han enseñado qué es lo que tienes que hacer, lo que va a gustar y que parece que si no lo haces no estás teniendo sexo de verdad o al que tienes enfrente no le va a gustar. Entonces creo que seguimos teniendo esas presiones ¿no? muy, muy patriarcales y luego también creo que están estos riesgos también, ¿no? De decir que determinadas prácticas a lo mejor están un poco estigmatizadas y parece que, ¿no? Una buena mujer o incluso una mujer feminista no las puede desear o no las debería ejercer, aunque sea con todo el consenso y la voluntad y el deseo del mundo. Y yo creo por añadir también que está todavía como muy normalizada esta performatividad de género en el cual, o sea, que al final es como que nos estamos supeditando al placer de él, aunque intentemos que no en relaciones heterosexuales y tal, ¿no? Y es como todo el rato demostrando que me está gustando, tal, lo que hemos aprendido del porno, que yo al final culpo muchísimo al porno, y hasta que no nos quitemos eso realmente y, jope, conectemos con nuestro placer, pues Yo poco. fíjate, yo creo que no es solo el porno, o sea, creo que tenemos al porno súper en el Yo centro lo tengo muy en el centro, pero y igual yo creo que tiene mucho que ver lo que dices de los roles de género. sí, Es que el rol de género este de complacer y de que el otro esté a gusto siempre y de eso. que nosotras siempre, es que eso nos pasa hasta cuando discutimos, Sí, 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 ¿sabes? sí, O sí. cuando nos planteamos tener una conversación, que esto lo hablo más en intensas, pero es como nos perturba como mujeres plantear un conflicto o seguir lo que nosotras Mm. necesitamos porque parece que eso, ay, al otro le va y eso, claro, obviamente también pasa en el sexo. Entonces yo creo que también los roles de género en general influyen Tiene en esto muchísimo. que dices. Yo también lo creo, que es verdad que muchas veces estamos pendientes de más del otro Muchísimo, ¿eh? que de nosotras. Sí, de cómo me está viendo, de cómo Sí, tal, de que me está haciendo esto que sí, no me gusta mucho, pero voy a demostrarle que sí, porque sí, por sí, no Pero ofenderle. es sí, que al final hay total, sí, muchísima socialización, porque sí, es sí. esta historia de cómo nosotras somos educadas en el complacimiento de absolutamente cualquier cosa, de lo que sea, desde súper pequeñas, que lo estamos viendo en películas, lo estamos viendo en libros, lo estamos oyendo a lo mejor en canciones, lo vemos en nuestra propia casa con nuestras madres. Sí, Entonces, yo creo que tiene, o sea, sí, el porno está en el centro porque al final es un factor educador que está llegando a los chavales desde que tienen igual ya 8 años, evidentemente es como su primer contacto, pero que no se nos olvide que también la educación es súper clave en esto y no hacer como esas grandes distinciones, porque si no al final lo que estamos construyendo es una sociedad que va a seguir alimentando estas relaciones que tanto en el ámbito o sea, más íntimo, que es como tener una relación sexual, como en el ámbito de relacionarte con tu pareja en el resto de momentos del día, siempre nosotras vamos a tener como una posición y ellos otra. Y que bueno, que es que el problema, aparte de que un niño con 8, 9, 10 o 11 años acceda al porno, es que ese sea su primer contacto con la educación sexual. Y ya, ahí la muy fuerte. responsabilidad es colectiva y es de las familias. Tú ¿Y no cómo tienes miedo con justo, eso. Es cómo que, vas a hacer eso con tu hijo o hijos? No es que yo sé, no paro de cuántos- pensar qué suerte tengo de no ser madre ahora mismo. Qué miedo, Es muy ¿no? triste, pero es verdad. Bueno, pero lo puedes hacer desde, o sea, desde el núcleo familiar se puede educar Sí, y se puede hacer bien. pero un compañero de clase le puede enseñar Bueno, pero eso, tú le o sea, puedes no lo enseñar puedes luego que eso no controlar. es, ¿sabes? La Claro, realidad. pero si te lo cuenta. Bueno, a ver, Bueno, no, yo creo que hay Feliz. varias cosas. Yo creo que la educación sexual empieza desde muy peques, Sí, muy peques. Esto yo lo intento tener en cuenta y pasa por respetar pues que se tocan y que eso. está bien y que no Eso me está parece, mal. sí, Pasa por nombrar las partes del cuerpo, pasa porque te vean desnuda y no pase nada, y justo, porque justo. tengas la regla y se lo expliques. Y creo que pasa por explicar muchas cosas que suceden y que nos suceden en el cuerpo y que nos suceden cuando vemos a alguien en la tele y nos gusta y que muchas veces damos por descontado y no les explicamos y no lo hablamos. Yo me parece que hablar de eso en casa está bien y quiero pensar que hablar de eso va creando un clima en el que va permitiendo ir hablando de cosas, decirle ¿no? a ese niño, a esa niña que la puerta está abierta para tener esas conversaciones desde muy peque. Y hablar de verdad también luego de eso, de deseo, de lo que te pasa en el cuerpo, de Qué lo que bien. sientes. Ojalá más madres así, No vas a Ojalá. evitar, no vas a, hay cosas que no vas a evitar en la vida en general. Pero sí Pero puedes preparar minimizar, creo que claro. eso, yo creo que eso es darte, quiero pensar que es darte una herramienta, ¿no? Sí. Darte una base para que luego, y luego que también la gente, bueno, es que accedes a esos contenidos
bueno, pues es que Muy igual no fácilmente. tiene sentido tampoco que le des un móvil a un niño Mm. con 8 o con 9 años, o que tengas acceso a dispositivos como si tuvieras 16 años cuando tienes 9 y 10. Sí, no, eso pasa Es mucho ahora que también. eso también, ¿no? Hay que algo que creo que nos tenemos que plantear. Pues sí. Bueno, Bueno, Creo que ya venga, estamos. sí, ahora ya to the limit. vamos a- sí, venga. Oye, muchas gracias, Nada. Bueno, Ana Requena está muy cambiada, como podéis ver. Aquí quedamos Mara y yo y vamos a hablar de la sección un poco off topic, de qué es lo más interesante que he visto esta semana en Joy Club, y es el tema de que hay muchos eventos en general, pero eventos BDSM también, y es una plataforma más liberal, pero me llama mucho la atención cómo intersecciona el tema de los ambientes BDSM con los ambientes más liberales y no sé, me parece súper curioso, quería comentarlo. Sí, porque es que aparte, cuando a lo mejor intentas buscar algo de BDSM, lo primero que te aparece cuando lo pones en Google es como algún hotel que tiene una mazmorra, pero ya está. O sea, no encuentras quizá de una manera tan fácil como estos encuentros y eventos. Y sí, definitivamente es curioso. O sea, ¿tú dirías que en ambientes liberales se da más el BDSM o no tiene nada que ver? Es que por eso, en cuanto a los ambientes físicos, están como súper separados, ¿sabes? Hay ambientes BDSM, locales BDSM y locales swinger. Y es verdad que algún local swinger te encuentras, pues que tiene la típica cruz de San Andrés o no sé qué, tiene como espacios, ¿Qué es la cruz de San pero Andrés? la Para quien típica no cruz esté- esa de... Vale, la que tiene te forma pone- de que te X. atas así. Eso, porque hacer esto no sé quién Es me ha que entendido. es o como sea, dices, menos la mal. cruz de San Andrés estaba pensando, digo, algo La de una típica, como si... iglesia, en plan, no sé. Pero, o sea, hay alguna cosa que sí que te permite como, o sea, que en Club Swinger sí que hay un poco de BDSM, pero me parecen súper diferenciados. Pero en cambio luego te encuentras a gente que tiene interés hacia las dos cosas, en general, como digo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver, pues, bueno, obviamente, ¿no? Con el tipo de mentalidad que tienes y de experimentar y de que estás más abierto a la experiencia. Entonces es más probable que, pues, si te apetece abrir tu relación, te apetezca probar otra cosa, pero te apetezca, no No sé, sabías qué hacer para tocarme, admítelo. era por Que por cierto, BDSM. no tiene nada que ver, pero es que me acabo de acordar que una seguidora me puso el otro día que subí el Reels de que volvíamos con el podcast. ¿Puedo hacer un shipeo sobre vosotras? O sea, que hay gente por ahí que está fantaseando contigo y conmigo. No. Y a mí me parece como muy bonito porque es como, oye, pues mira, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por Final, qué no? Mira, fin de why temporada, not? para ello nos damos un beso. Igual en Wattpad de repente aparece, Ostras, ¿te no sé, imaginas? algo de que en un día tonto de grabar el podcast pasa algo más. No tengo ni idea. Bueno, ya está. Solo quería Qué bueno, comentar qué bueno. A mí esto. nunca me lo han dicho. No sé Pues por qué. esta seguidora lo está pensando. ¿Cómo te habrías tomado si hubiera sido un seguidor? Es que realmente me lo habría tomado de la misma forma. O sea, me parece como que puede dar pie a que alguien se pueda montar esa mini peli, porque al final las dos somos bisexuales, lo hemos dicho abiertamente. Las dos somos dos tías, pues muy guapas. Es que está feo que lo diga, pero es verdad, en plan, pues oye, que Socialmente. podría surgir la chispa. Entonces, nada. ¿Os imagináis esto- plot twist de Gorros y Lagartas? Terminamos De juntas, repente. Mare. Nada, que ya te digo, me acuerdo de esto y quería mencionarlo. Pero bueno, volviendo a lo Volviendo al de tema, que hay a un los montón de eventos y que es sí. como, veo como muchas opciones y estoy como contenta por probarlo ahí, en Joy Club. ¿Probarías algo de esto? O sea, es decir, tú ahora que estás en Joy Club, ¿te meterías en algo así? Porque yo no lo descarto para nada. Yo sí que es verdad que estoy viendo, pero los que he visto últimamente sí que eran como más de... No tenían como temática. Y sí que me Ah, pues he apetece visto algo un que sea montón de como tema. algo picaroso. Sí, porque hace ya un tiempo sí que vi unos como de carnaval, que tenías que ir como algo de las 1001 noches, y es que a mí el rollo disfraces me flipa. Anda, Entonces, pues de esos sí hay veo- muchísimos. Pues si veo algo de disfraces hay que ir yo de cabeza. Porque de Es que hecho me hay gusta uno un de, montón. o sea, bueno, ahí hay que tener cuidado porque hay gente que dice, o sea, que el BDSM no es, o sea, a ver, que me explique, ¿vale? Que me estoy metiendo en un jardín. Pero es que hay un debate con el tema de que hay gente que dice que BDSM es disfrazarse, que sé que no es a lo que te referías tú, ¿no? Pero es verdad que dentro de fiestas BDSM pone como atuendos, tal. Vale, Y hay sí, uno que pero es que es como más el dress época code. victoriana. Ah, Y vale. yo eso no lo entiendo, tampoco lo he investigado, pero en plan, época victoriana, ¿por qué en el BDSM? Porque está, o sea, vale, en plan, entiendo un poco el contexto, pero me llama mucho la atención, ¿sabes? Como que hay otros, no sé, bueno. Ya, bueno, yo creo que porque al final también tienes que pensar cosas que queden bien con atuendos del Ya, BDSM me y a lo mejor, parece. pues eso, O sea, es una persona vestida de látex y otra de época victoriana. Pues bueno, pues es un poco Sofía Coppola haciendo María Antonieta, ¿sabes? Venga, Este rollo de te lo lazos compro, y cosas y pero coquet, bueno. pero BDSM. coquete. BDSM. Joder. Bueno, Que bueno, por hoy yo creo que está bien. que hasta Hemos aquí por hablado hoy. de deseo y de Hemos tenido a BDSM. Ana Requena, hemos hablado de esto, hemos hablado de nuestro shipeo. Ya no podemos hablar de nada más por hoy. Así que nada. Hemos agotado los Sí, temas. pues un placer haber estado aquí un día Sí, más. nos vemos en 15 días. Voy a repetir los Instagrams, por si acaso, somos @bodelagarta y @meetingmara.
y hasta el próximo episodio. Adiós. Zorras y Lagartas, un podcast de sexualidad para derribar tabús, de la mano de Joy Club.